es un tema que a principio resulta un poco complejo, pero cuando lleguemos a la parte que ejemplifica el reenvío con el caso de Froland, o diré, perdón, de Forgo, que es un caso que lo citan todos los tratadistas latinoamericanos y también europeos. Lo cita el profesor Prudencio Cosío, profesor de Derecho Internacional Privado de la UNSA hace ya bastantes años. Él cita también este ejemplo. Entonces, ahí se va a hacer más comprensible el caso del reenvío. Cuando yo les explicaba el desarrollo del derecho internacional privado, en realidad el surgimiento del derecho internacional privado, los primeros estudios que se dieron acerca de la materia, y citaba las escuelas estatutarias. Las escuelas estatutarias, precisamente la escuela francesa de la segunda época, es la primera en estudiar el tema del reenvío, y lo hace el jurisconsulto Froland, quien fue el principal exponente de la escuela estatutaria francesa de la segunda época. Pero el estudio del tema se abandona por encontrar que no habían conclusiones convincentes sobre la solución al reenvío de una norma internacional o de una norma extranjera, perdón. Hay diferentes conceptos que se han dado sobre el reenvío. En el derecho internacional privado, el reenvío, dice Cabanellas en su diccionario de derecho, de diccionario jurídico, dice que el reenvío es la competencia negativa de dos leyes, cuando ninguna de ellas establece la regulación de la situación jurídica que la remite a otra. Si ambas disponen lo mismo, es una cuestión que no tiene solución, ya que la solución ha de ser igual, pero en caso de discrepancia, en la realidad se aplica la lex fori. Lex fori es la ley del foro, es decir, la ley del país donde se ha abierto la causa jurisdiccional, donde la ley del país del juez que está viendo el litigio, que está conociendo el litigio. A ella se llama lex fori. Los juicios que se desarrollan en la jurisdicción boliviana se sujetan a la lex fori, es decir, a la ley boliviana, que es la ley del foro. Bien, el reenvío se presenta cuando dos legislaciones o dos jurisdicciones se declaran incompetentes para conocer una determinada relación jurídica, porque su legislación de derecho internacional privado lo dice así. Entonces, cuando surge esta situación, generalmente es la lex fori la que se aplicará finalmente. En este caso vamos a distinguir dos ordenamientos jurídicos, o no dos ordenamientos jurídicos, dos leyes. La norma de derecho internacional privado de un país, por ejemplo, en el caso de Bolivia, Tratado de Montevideo y Código de Bustamante son leyes de derecho internacional privado vinculantes para Bolivia. Y por otra parte tenemos a la ley material, a la ley específica, que puede ser el Código Civil Boliviano, el Código de Familia Boliviano, el Código Comercial Boliviano, etc. Pero también, que obviamente son vinculantes y se encuentran en vigor
en Bolivia. Pero hay esa diferencia. Ambas, tanto la norma de derecho internacional privado que vincula a Bolivia como las normas especiales, las leyes especiales, ambas conforman el ordenamiento jurídico boliviano. Es lo mismo que en derecho internacional público, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, que en realidad se llama Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, Convención Americana sobre Derechos Humanos, es parte del ordenamiento jurídico boliviano. Los pactos de derechos civiles y políticos son parte del ordenamiento jurídico boliviano, es decir, todas las normas de derecho internacional que ha ratificado el Estado boliviano son parte del ordenamiento jurídico boliviano y conjuntamente con nuestras leyes especiales son parte del patrimonio jurídico boliviano. Pero en ese patrimonio jurídico boliviano distinguimos dos normas. Por una parte, hablemos de la norma de derecho internacional privado, que vendría a ser la norma de conflicto, las normas indirectas que están insertas en el Tratado de Montevideo, en el Código de Bustamante, que ya les he mencionado varias veces, en las convenciones de La Haya vinculantes para Bolivia. Eso es derecho internacional privado vinculante para Bolivia y las leyes especiales. Entonces, en este tema del reenvío, vamos a ver que se da el reenvío, cuando se aplica la norma de derecho internacional privado. Esa norma indirecta que dice, por ejemplo, las formalidades extrínsecas del matrimonio se regirán por la ley del lugar donde se hubiese celebrado el matrimonio. Entonces, no está diciendo cuáles son los requisitos, sino nos está señalando cuál va a ser la ley que va a fijar los requisitos, y es la ley donde se ha celebrado el matrimonio. ¿Dónde se ha celebrado el matrimonio? En Argentina, en Brasil, en Perú, en Bolivia. Entonces, se determinará la ley del país donde se hubiese celebrado el matrimonio y se aplicarán esos requisitos para la celebración del matrimonio civil. Ese es un ejemplo solamente que estoy dando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice los diferentes conceptos sobre el reenvío. El reenvío también se lo denomina el juego de la pelota de ping-pong. Es decir, cuando la pelota de ping-pong en la mesa de ping-pong va de una cancha a otra. O el juego de la pelota de tenis, cuando la pelota de tenis va de una cancha a otra, de una cancha a otra. El rebote constante y puede estar así en idas y venidas muchísimo tiempo. Lo mismo puede ocurrir con el reenvío de normas. Entonces, el reenvío consiste en que la consecuencia jurídica de una norma jurídica indirecta va a señalar como aplicable o bien el derecho civil extranjero o, en primer lugar, el derecho internacional privado extranjero y, en segundo o tercer lugar, el derecho o fondo civil o, en tercer lugar, el derecho o norma civil. Bien, aquí entonces el problema está en cuál es la ley que se aplica, la ley extranjera que se aplica. ¿Se aplica el derecho civil extranjero o se aplica la norma de derecho internacional privado extranjero? Esa es el problema que se deriva del reenvío, o lo que genera más bien el reenvío. El reenvío tiene su origen en el denominado conflicto negativo de leyes. Esto es,
cuando la norma de conflicto del foro, es decir, la norma de derecho internacional privado, esa norma indirecta, y la norma de conflicto correspondiente a la ley extranjera, ambos se declaran a la ley extranjera declarada aplicable, ambas se declaran incompetentes para regular una determinada relación jurídica. La técnica del reenvío, dice el profesor Fernández Rosas, implica tener en cuenta el contenido de las normas, de la norma de conflicto en el sistema extranjero. Otra definición. El reenvío surge cuando la norma de conflicto de derecho internacional privado, norma de conflicto es la norma indirecta, la que plantea el tipo legal y remite la solución jurídica a otra norma. Ejemplo, vuelvo a insistir, las formalidades extrínsecas del matrimonio civil se regularán por la ley del domicilio de los cónyuges o de los contrayentes. Entonces, no está estableciendo los requisitos, sino nos está señalando la ley del domicilio de los contrayentes y tendremos que preguntar dónde están domiciliados, en qué país, y será la ley de ese país la que se aplique. Entonces, dice así, surge el reenvío cuando la norma de conflicto de derecho internacional privado del país cuyos tribunales conocen el asunto remite para la regulación del caso a un derecho extranjero, ordenamiento que contiene una norma de conflicto que a su vez remite la regulación de la situación privada internacional al derecho de otro país, que puede ser el derecho del país cuyos tribunales conocen el asunto, o sea, del primero que envió el asunto, o de un tercer país. Vamos a seguir viendo. Supuestos que dan origen al reenvío. Es necesario que para que se dé el reenvío concurran tres presupuestos. Primero, la existencia de varios puntos de conexión que utilizan las normas de conflicto del ordenamiento jurídico, que concurren en un supuesto caso concreto, por ejemplo, en un matrimonio donde hay elementos extranjeros. Pueden concurrir diferentes puntos de conexión, ley de la nacionalidad, ley del domicilio, ley de celebración del acto, ¿no? Esos son diferentes puntos de conexión. Por ejemplo, la ley del domicilio y la ley del lugar de residencia habitual. La consulta de la norma de conflicto también es un supuesto que tiene que darse. La consulta de la norma de conflicto extranjero, es decir, el juez que conoce la causa, si ve que en ese caso que es relevante, de relevante importancia, si ve que es necesario aplicar la norma extranjera, consultará el contenido de la norma extranjera. Se cerciorará qué dice la norma extranjera. Y tercero, la remisión de la norma de conflicto extranjera a otra ley. Una vez que el juez analiza qué dice la ley extranjera, pero el juez analiza la norma de derecho internacional privado, aquella que tiene un punto de conexión, y ve que esa ley dice, por ejemplo, la sucesión hereditaria se abrirá en el último domicilio del causante. Y el último domicilio del causante no es el país del juez que conoce la causa,
y tampoco es el, el, el país de la nacionalidad del causante, que es el que ha sido consultado. Entonces surge un tercer país. Pero ya van a entender poco a poco. Clases de reenvío. Existen dos clases de reenvío, aunque hay tratadistas que dicen se puede dar el reenvío indefinidamente, pero se habla del reenvío de primer grado y el reenvío de segundo grado. El reenvío de primer grado, también llamado reenvío simple o reenvío de retorno, cuando la regla de conflicto del tribunal que juzga considera competente la regla de conflicto extranjera y esta a su vez señala como competente la regla de conflicto del propio tribunal juzgador. Finalmente, la norma remite a la ley del foro. Es decir, más adelante vamos a dar ejemplos. El reenvío de segundo grado o reenvío ulterior, en este grado de reenvío, la norma de conflicto, la norma indirecta, del segundo país, del que fue, o sea, el país que fue consultado por el país del juez que conoce la causa, remite no a la ley del juez, o sea, no le vuelve a reenviar al juez que conoce del asunto, sino a la ley de un tercer país. Sin embargo, algunos autores consideran que puede existir hasta tercer o cuarto grado según se dé el reenvío. Según la profesora Estela Bioca, cuyo texto está en la fotocopiadora, porque es un texto que yo utilizo hace muchos años para dar la materia también, es de nacionalidad argentina. Según Estela Bioca, el reenvío de primer grado consiste en que cuando la ley extranjera remite a la ley del juez que conoce el asunto y éste acepta el reenvío aplicando su propia ley, por ejemplo, para juzgar la capacidad de un ciudadano inglés que está domiciliado en Francia, el juez aplica la ley francesa. O sea, estamos hablando de un caso que se abre en Francia, que se ventila en los tribunales de Francia. Para juzgar la capacidad de un inglés domiciliado en Francia, el juez aplica la ley francesa que ordena, por analogía del artículo 3 del Código Civil, aplicar la ley de la nacionalidad. Si el juez que está viendo ese asunto que concierne a los intereses de un ciudadano inglés y el juez francés consulta su ley de derecho internacional privado, esa ley le dirá que la capacidad de esa persona se regula por la ley de la nacionalidad de esa persona. ¿Cuál es la ley de la nacionalidad de esa persona? La ley de la nacionalidad es la ley inglesa, porque esa persona es de nacionalidad inglesa. Entonces, el juez toma conocimiento de la ley inglesa sobre el tema de la capacidad de las personas. Pero la ley inglesa de derecho internacional privado, no el Código Civil inglés, dice que la capacidad de las personas se rige por la ley del domicilio. O sea, ¿y cuál es la ley del domicilio
de esta persona. Esta persona está domiciliada en Francia. O sea que el juez tendrá que tomar nuevamente conocimiento de la ley francesa. Y la ley de derecho internacional privado lo remitirá nuevamente a la ley de derecho internacional privado inglesa y así sucesivamente, porque ambos se declaran incompetentes para conocer el asunto. Entonces, el juez, para no estar en envíos y reenvíos, acepta el reenvío de la norma de derecho internacional privado inglesa que dice la capacidad se regula por la ley del domicilio. El domicilio es Francia. Entonces el juez francés dice, aplicaré la norma francesa, pero no la norma de derecho internacional privado, sino aplicaré el Código Civil francés, que ahí me dirá cuáles son los requisitos para resolver este asunto. Entonces, acepta el reenvío, aplica el derecho interno francés y esto conduce al juez a aplicar su propia ley interna y esta es una de sus ventajas prácticas, según esta autora, porque los jueces aplican mejor sus leyes que las leyes extranjeras. Pero no porque aplique mejor su ley extranjera va a resolver el asunto a través, o diré, mejor su ley que la ley extranjera va a resolver este asunto por la ley nacional. Porque si amerita que este asunto se regule por la ley extranjera, pues se verá que el juez podría aceptar la aplicación de la ley inglesa, pero no de la ley de derecho internacional privado inglesa, sino de la ley sustancial que establece cuáles son los requisitos para determinar la capacidad de las personas. Bien, vamos a ir viendo en el reenvío de segundo grado, cuando la remisión de la ley extranjera se hace no a la ley del juez que conoce el asunto, sino a la ley de un tercer estado. La regla de conflicto de la legislación extranjera declara aplicable la ley de un estado distinto a la del juez, es decir, un tercer estado. La ley extranjera reenvía no a la legislación del juez, sino a la de un tercer estado. Ejemplo, si un ciudadano inglés está domiciliado en Estados Unidos y el juez francés, el juez en la jurisdicción francesa, acepta el reenvío que hace la ley inglesa y aplica la ley americana. El reenvío es de segundo grado. Siguiendo el mismo ejemplo, se debe considerar además un contrato celebrado en Alemania, por ejemplo, sobre bienes situados en Italia, etcétera, y de un juez que está viendo el caso en España. Entonces, ahí intervienen, no es que intervienen, sino que el juez que está solucionando el conflicto, o sea, que está viendo el litigio, está conociendo dos normas extranjeras antes de resolver el asunto. Primero, está conociendo la ley del país de la nacionalidad del interesado. Pero la ley del país de la nacionalidad del interesado dice que este asunto se va a resolver por la ley del domicilio del interesado. Y resulta que el interesado está domiciliado en Estados Unidos. Entonces el juez va a leer la ley de Estados Unidos y dice que en
va a aplicar la ley de ese país. Pero podría ser que la ley de Estados Unidos diga que este asunto se va a resolver, por ejemplo, por la ley del país donde estuvieran los bienes. Digamos que se trate de una sucesión hereditaria, por la ley del país donde estuvieran los bienes. Entonces el juez va a tener que analizar qué dice la ley de los países donde estuvieran los bienes, si es que el causante tuviera bienes en varios países. Entonces ya va a conocer 2, 3 leyes y ninguna le está permitiendo aplicar, resolver el asunto, porque lo que hace el juez es estar consultando las normas de derecho internacional privado que no coinciden entre sí y que todas estas están rechazando incompetentes para conocer el caso. Vamos a seguir viendo. En el reenvío de segundo grado, la ventaja del sistema en el reenvío de segundo grado, la ventaja del sistema se manifiesta de manera más concreta. Si en efecto la regla de conflicto del país designado por la regla del conflicto del juez escogido reenvía a la ley de un tercer país, cuya regla de conflicto admite su aplicación, la aplicación de esta ley satisface a los sistemas de conflicto. Eso sería en el caso de que la ley norteamericana diga que la sucesión hereditaria se va a regular por la ley y justamente el causante, además de tener domicilio en Estados Unidos, ¿no? Ahí es donde tenía sus bienes. Así que se aplicará la norma de Estados Unidos, ignorando, dejando de lado la norma de su nacionalidad. Bien, vamos a ver acá los antecedentes del reenvío y aquí se les va a aclarar más la situación. Se les va a empezar a aclarar la situación. La figura del reenvío tiene su origen en Francia y es producto de la jurisprudencia francesa debido a un caso famoso que está en las páginas de internet. Ustedes ponen caso Forgo y les va a salir cientos de links de tesis de grado, de estudios de universidades, de libros, de todo, relatando el caso Forgo. Franz Javier Forgo nació en Bavaria, en Alemania, en el año 1801, producto de una unión libre. Es más, se dice que realmente era lo que se conocía en esa época como hijo natural, donde los hijos nacidos fuera de matrimonio en esas épocas no tenían igual derecho que los hijos nacidos dentro de matrimonio, ¿no? Eso ha cambiado notablemente para bien. Es más, se dice que realmente era lo que se conocía, bueno, como hijo natural o extramatrimonial. Cuando Forgo tenía la edad de 5 años, su madre decidió emigrar a Francia, estableciéndose en Pau, localidad francesa. Mientras permaneció en Pau, Forgo nunca adquirió domicilio en Francia, es decir, se mantuvo el domicilio de derecho que tenía desde que nació en Bavaria. Nunca adquirió el domicilio en Francia de acuerdo a la legislación francesa y durante su vida se casó y amasó una gran fortuna constituida
por bienes muebles. Forgo falleció a la edad de 68 años sin tener ningún tipo de ascendencia ni descendencia. No se sabe, su esposa murió, no tuvieron descendientes, tampoco tenía ascendientes, murió su mamá. Entonces, y no tenía una nueva relación conyugal conocida. Tampoco hizo un testamento, con lo cual su sucesión fue a potestad. Una vez fallecido, se abrió la sucesión hereditaria y aparece en Francia. Se abrió la sucesión hereditaria en Francia, lugar del domicilio de hecho, donde había vivido desde sus 5 años y toda su vida. Se abre la sucesión hereditaria en Francia y aparecen en el litigio parientes colaterales, maternos, es decir, bávaros de Bavaria. Y por otra parte, el Estado francés, que también se clamaba como heredero. A falta de parientes en línea directa, el Estado francés, el fisco francés, reclamaba la herencia. Fue ahí donde surgió la pregunta, ¿cuál es la ley aplicable a la sucesión? Porque por una parte los parientes colaterales de Forgo argumentaban que ellos eran los herederos de acuerdo al derecho bávaro, al derecho alemán, basando su pretensión en el Codex Maximilianus Bavaricus de 1756, el cual rezaba que a falta de descendientes del causante heredarían los parientes colaterales. Mientras tanto, el fisco francés argumentaba que el heredero era el Estado francés, basando esta pretensión en el Código Civil francés, artículo 768 en esa época, que decía que la sucesión se regía por la ley, por el domicilio de derecho de acuerdo a la norma de conflicto. Para este caso, como Forgo no había constituido domicilio de derecho en Francia, aunque había vivido allí toda su vida, el derecho aplicable pues entonces era el derecho bávaro, que llamaba a la sucesión hereditaria los parientes colaterales, la norma sustancial bávara. Entonces, sin embargo, era necesario consultar la legislación bávara para saber lo que estipulaba al respecto. Entonces, consciente de esto, los abogados del fisco francés decidieron consultar todo el ordenamiento jurídico bávaro. El fisco francés se encontró con que el Codex Maximilianus Bavaricus indicaba que la sucesión se regía por la legislación del domicilio de hecho del causante. En este caso, Francia. Ese era su domicilio de hecho, no de derecho, de hecho. Ley bajo la cual, al no tener descendencia ni cónyuge alguno, permitía que automáticamente la herencia le correspondiera al fisco francés, porque esa ley francesa excluía a los parientes colaterales, los excluía de la sucesión. El asunto consistía en que la legislación francesa exigía la constitución de un domicilio en Francia, pero Forgo jamás lo solicitó. Posteriormente a ello, cierto es
que se remitiría, como decía el Código Civil francés, al derecho bávaro, porque allí se encontraba su domicilio de derecho. Pero la legislación bávara lo que hacía era volver a remitir la sucesión a la legislación francesa, que era el domicilio de hecho. El juzgado de Pau, Francia, en primera instancia, resolvió a favor del Estado francés, argumentando que Forgo no tenía domicilio en Francia, sino en Baviera, y como la legislación de Baviera disponía que la sucesión de bienes muebles se regía por la ley del domicilio de hecho, había un caso de reenvío de una legislación a otra. ¿Por qué reenvío? Porque el juez francés analiza la norma francesa, y esa norma francesa lo remite, dice que la sucesión se regulará por la ley del domicilio de derecho. Entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es el domicilio de derecho? Bavaria. Entonces el juez lee la norma de Bavaria y la norma de Bavaria le dice que la sucesión se regulará por la ley del domicilio de hecho. ¿Y cuál es el domicilio de hecho? Es Francia. Pero si el juez sigue mirando las normas de derecho internacional privado, verá la norma de derecho internacional privado nuevamente y esta la remitirá al domicilio de derecho. ¿Cuál es cuál es el país del domicilio de derecho? Bavaria, y así sucesivamente. Entonces veremos. El juzgado de Pau, en primera instancia, resolvió a favor del Estado francés, argumentando que Forgo no tenía domicilio en Francia, sino en Bavaria, y como la legislación de Bavaria disponía que la sucesión de bienes muebles se regía por la ley del domicilio de hecho, había un caso de reenvío de una legislación a otra. Y el juez decidió aplicar el derecho interno francés, entonces, que excluía a los parientes colaterales. Los parientes colaterales de Forgo recurrieron, apelaron la sentencia ante el Tribunal de Pau, pero este órgano jurisdiccional rechazó esa apelación, con lo cual se vieron obligados a recurrir ante la Corte de Apelación de Burdeos, también en Francia. Ya una última instancia. A diferencia del juzgado de primera instancia, este tribunal dictó sentencia a favor de los familiares de Forgo, justificando su decisión sobre la base de que la legislación francesa era clara al decir que la ley aplicable era la correspondiente al domicilio de derecho del causante, que era la legislación bávara, y que no había que entrar en más detalles ni en ningún tipo de análisis sobre dicha legislación. Tribunal de alzada, tribunal de apelación, decide aplicar el derecho interno bávaro, ya no la norma de derecho internacional bávara, porque esta la remitía al domicilio de hecho, sino dice, la ley del domicilio de derecho es la ley bávara, aplicaré el Código Civil bávaro, que los llama a la sucesión hereditaria a los parientes colaterales. Y es así que de esa manera falla el tribunal de segunda instancia. Asimismo, indicó que al proceder se debía abrir la sucesión en Bavaria y hacer correspondiente entrega de bienes a los parientes colaterales maternos. Es decir, el juez, la instancia de apelación dice, se debe abrir la sucesión en Bavaria, porque esa es la ley que debe regir la sucesión. Es
la jurisdicción. Bien, hasta ahí. El fisco francés, disconforme con esta decisión, inició un estudio minucioso de la legislación bávara y descubrió que allí había una regla de derecho internacional privado mediante la cual el reenvío aparecía por primera vez a través de la jurisprudencia. Por lo tanto, interpuso recurso de casación ante la Corte de Casación francesa, argumentando que al aplicar erróneamente la ley bávara, el tribunal violaba de manera indirecta la ley francesa. El recurso fue estimado. El recurso fue estimado y la Corte resolvió que la ley aplicable a la sucesión de bienes muebles era la ley bávara, por ser el domicilio del dueño de las cosas, y a su vez definió el derecho bávaro, ¿no?, diciendo que por este derecho bávaro se debe entender el derecho en su conjunto, todo, y que a efectos de la aplicación del derecho internacional privado bávaro, es decir, no solamente el Código Civil bávaro, sino también la norma de derecho internacional bávaro, la ley indica que se debe aplicar la ley del domicilio de hecho del causante y la ley del lugar donde están situados los bienes, y no cabe duda que ésta remite a la legislación francesa. Por estas razones, el heredero de Forbo finalmente fue el Estado francés. Fue así que se resolvió el caso. Bien, la doctrina está absolutamente, ha habido mucho debate doctrinario acerca de si se debe aceptar los reenvíos o no, o directamente los jueces deben aplicar el derecho interno y se acabó. Aunque eso sería violar el principio de aplicación de la norma extranjera para casos relevantes que los reclamaran las partes. Pero la mayoría de los países reconoce el reenvío y la doctrina mayoritaria acepta el reenvío, pero en el caso de que este reenvío se tornara indefinido, el juez de la causa tiene que aplicar la lex fori, es decir, la ley del foro, la ley del país donde está abierta la causa, donde está funcionando el tribunal. Bueno, la doctrina también habla de los límites de aplicación. Y los límites de aplicación del reenvío son la autonomía de la voluntad de las partes y la regla locus regit actus. Un minutito. Y la regla locus regit actus. Bien, ¿qué significa esto? Respecto a la autonomía de la voluntad de las partes, la doctrina dice si las partes, haciendo uso de la autonomía de la voluntad, es decir, del principio de libertad, eligen cuál es la ley que va a regir el contrato que las vincula, el asunto que las vincula, se están refiriendo a la ley material y no a las normas de derecho internacional privado. Por ejemplo, dos comerciantes, un importador y un exportador, firman un contrato de compra-venta de mercancía y dicen que ese contrato se regirá bajo las leyes de un tercer país. El importador es
boliviano, el exportador es colombiano, pero ellos deciden que el contrato se va, y los efectos del contrato y las emergencias del contrato se van a regular por la ley de México. Entonces, quiere decir que se están refiriendo al Código de Comercio de México y no a la norma de derecho internacional privado de México. O si ese importador colombiano y ese exportador boliviano deciden que ese contrato se va a regir por la ley colombiana, se entiende que es bajo el Código de Comercio de Colombia y no la norma de derecho internacional privado de Colombia, que puede remitirlos a diferentes puntos de conexión. Entonces dice, cuando las partes definen cuál es la ley que va a regular su relación jurídica, se entiende que se refieren a la ley substancial, a la ley material, a la ley específica y no a las normas de derecho internacional privado. Entonces, ahí no hay para qué aplicar el reenvío, sino se aplica directamente la norma substancial. En ese caso, ese es un límite para la aplicación del reenvío, la autonomía de la voluntad de las partes. Y respecto a la regla locus regidactum, es decir, la ley del lugar, a la ley del lugar rige el acto, su sentido es que en un acto será válido en cuanto a la forma si se ha respetado la ley del lugar donde se realizó ese acto jurídico. Supongamos que esta ley designa otra, por ejemplo, la ley del lugar de la situación del bien, como ocurre en el caso de derecho internacional inglés. La obligación de este reenvío desconocería el objetivo perseguido por nuestra regla de conflicto. Esta garantiza a las partes la validez de su acto si han consultado para la firma del contrato o del convenio. La única ley que podrían, de hecho, conocer, vale la redundancia, es la ley del lugar de celebración del acto. Quiere decir que si las partes deciden celebrar un acto jurídico bajo las leyes de determinado país, en determinado país, entonces es porque conocen esas leyes y porque quieren que esa ley donde están celebrando el acto jurídico sea la que regule todas las emergencias y efectos del acto jurídico. Esos serían los dos límites sobre el reenvío. Yo voy a hacer como he hecho con los otros cursos, con los otros dos paralelos, voy a ofrecer o pedir a quien desee, a 4 personas, que 2 de ellas expongan 2 casos de reenvío de primer grado y otras 2 personas expongan 2 casos de reenvío de segundo grado. Los ejemplos los van a encontrar por montones en internet, en distintas páginas. No sé, y esto es un buen ejercicio para que puedan explicar, como se ha explicado el caso Forgo, de esa misma manera, explicar otros casos que citan los especialistas en derecho internacional privado. Bien, tienen la palabra, estimados jóvenes. Se ha hablado por cerca de 1 hora, sin parar. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Si nadie está animado a investigar el tema, tiene la palabra Pamela. Doctora, buenas tardes. Sí, acerca de la exposición, ¿para cuándo lo tendríamos que tener listo? Para el próximo martes, ¿no? Para el próximo martes, claro, tienen bastante tiempo. Son casos brevísimos. Tú entras Universidad Autónoma de México y vas a encontrar un montón de tratados de derecho internacional privado y ejemplos
o universidades argentinas o españolas. Ya, doctora, muchas gracias. Entonces, ¿puedo conformar mi grupo con algún compañero y la lista se lo envío al compañero Cristian? Sí, por favor, Pamela, claro que Gracias, sí. doctora. Y así hacemos, las personas que quieran anotarse, podemos conformar inclusive 3 grupos o 4 grupos, 2, es decir, a ver, sí, 4 personas que 4, 2, 4, no, serían 8 personas, 4 personas, 2 grupos de 2 que elaboren ejemplos de reenvío, 2 grupos de 2 que elaboren ejemplos de reenvío de primer grado y 2 grupos de 2 personas que elaboren ejemplos de reenvíos de segundo grado. Eso lo pueden coordinar con Cristian, por favor, y se hacen anotar, y en la próxima clase estaría dedicada a esas exposiciones. No tengan temor, cualquier cosa me escriben o le escriben a Cristian y yo estaré atenta, ¿ya? De todas maneras, también para este fin de semana voy a enviarles el material hasta esta clase. Bien, estimados jóvenes, creo que estamos claros. Les enviaré la presentación hasta este tema el día sábado, y el próximo martes hacemos las exposiciones. Si no hay ninguna pregunta más, entonces ponemos fin a la clase. A ver, aquí hay una pregunta. Ya. Bien, no tienen ninguna consulta, estimados jóvenes. Lo mismo, pueden continuar haciendo consultas en la siguiente clase, una vez que tengan el material, leer, y bueno. Entonces nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena conclusión de semana y un buen fin de semana. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora. Hasta la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego.